Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y los saludo. Muy buenos días, amigos televidentes. Y por cierto, antes de iniciar, el día de ayer fue el Día de Periodista, así que felicidades para todos aquellos periodistas que día a día, con su esfuerzo, con esa búsqueda de equilibrio y objetividad, tratan de aportar a la construcción de una democracia en el país. El día de hoy, como lo habíamos indicado, iniciamos una serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la República. Y el día de hoy, el turno es, en el primer turno es para Norman Ray, a quien le damos la bienvenida y por cierto presentamos un pequeñísimo perfil de Norman Ray a efectos de regresar y desarrollar esta entrevista que tiene un objetivo, y el objetivo es que cada uno de los candidatos pueda presentar y exponer ante la ciudadanía sus propuestas de trabajo. Así que veamos entonces el perfil de Norman Ray. Norman Steve Ray Reyes, quiteño, nacido el 20 de diciembre de 1969, casado y padre de 3 niños, doctor en jurisprudencia con diplomado en gobernabilidad y democracia ambiental, político y docente universitario, fundador del grupo Ruptura de los 25 en el 2004. En el año 2008 empezó su carrera política como asambleísta constituyente en representación de Alianza País, integrando la Comisión Legislativa y presidiendo la Comisión de Reforma del Estado y Gestión Pública. Tras terminar la Asamblea Constituyente, integró la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Fue inscrito por Alianza País para el Consejo Metropolitano de Quito, siendo electo concejal. Presidió la Comisión de Equidad de Género y miembro de la Comisión de Ambiente. Actualmente se postula como candidato presidencial por Ruptura 25 para las elecciones de febrero de este año. Bueno, él es nuestro candidato el día de hoy, Norman Ray, por el Movimiento Ruptura, lista 25. Mantienen todavía el 25 original de Ruptura a los 25. Bueno, cometemos un poco la mecánica del programa el día de hoy, amigos televidentes. El candidato, en este caso, el día de hoy, Norman Ray, tendrá 3 minutos para poder exponer los ejes centrales de su propuesta de gobierno y los ciudadanos, los televidentes, podrán interactuar con el candidato a través de las redes sociales, el Twitter, que la leeremos en el último segmento del programa. Pero aclaramos, los twitters, los mensajes que lleguen a través de las redes sociales, solo lo leeremos aquellos que guarden estricta relación con la propuesta de gobierno de cada candidato. No leeremos temas personales, no leeremos nada que sea distinto a la propuesta de gobierno. Por tanto, amigos televidentes, en este momento entonces iniciamos Pulso Político. Señor Norman Ray, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ruptura 25, muy buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como he mencionado, tiene 3 minutos para hacer un resumen de los ejes centrales de su propuesta de gobierno. Buenos días, un feliz año a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan y además un saludo también a los periodistas que el día de ayer estaban de fiesta. Para nosotros el eje fuerte de nuestra propuesta está centrada en generar un acuerdo de productividad, de superación de la pobreza y de distribución de la riqueza. En el Ecuador la concentración de la riqueza sigue siendo el problema que hay que combatir. El 20% más rico concentra más del 50% de los ingresos y el 20% más pobre no llega ni siquiera al 5% de esos ingresos en el Ecuador. Por lo tanto, creemos nosotros que estamos en un momento exacto para avanzar en una alianza público-privada que nos permita, desarrollando una corresponsabilidad entre lo público y lo privado, a través de incentivos económicos al empresariado mediano, pequeño y grande, pero sobre todo al mediano y pequeño, que tenga la posibilidad de una reducción en sus tasas tributarias si es que incentiva empleo juvenil, por ejemplo, si es que tiene prácticas ambientales eficientes, si es que cumple con sus obligaciones legales en materia de seguridad social, es decir, si tenemos empresarios y no empresauros, gente que cree y que a la apuesta al desarrollo del país, esa alianza público-privada puede funcionar, donde el eje fundamental tiene que ver directamente también con el tema del pacto fiscal. El pacto fiscal es un pacto también de corresponsabilidad, una seguridad jurídica de 4 años donde tengamos y sepamos cuáles son la masa tributaria que vamos a tener de manera estable, y que obviamente no sucede lo que ha pasado estos últimos 6 años donde hemos tenido 10 reformas tributarias. Ese pacto fiscal
no es un pacto, como se ha estado señalando, de eliminación de todos los impuestos por parte de otras candidaturas, porque eso es irreal en un país como el Ecuador, tan inequitativo aún, sino que es un pacto que desarrolla claridad y define cuáles son aquella política tributaria que incentiva la producción, qué política tributaria puede manejar a través del sistema de corresponsabilidad, potenciar el aparato productivo hacia el futuro y de manera sostenida ir cerrando esta brecha de concentración de ingreso que existe en el Ecuador. Para nosotros son los ejes fundamentales en materia económica. En lo que tiene que ver con seguridad, nosotros planteamos claramente mano firme contra la delincuencia, mano firme contra el narcotráfico, liderar una agenda regional de discusión de seguridad para los estados, esto es muy importante. El problema del narcotráfico y otras actividades ilegales como la trata y la explotación sexual de personas, como lo que tiene que ver con el coyoterismo, la venta ilegal de armas, son negocios igual de violentos, articulados muchas veces también el tema del narcotráfico. Pero el Ecuador tiene una vulnerabilidad especial, es la única economía dolarizada frente a la costa del Pacífico, entre Colombia, entre Perú, entre Bolivia, Brasil y Venezuela. Por lo tanto, hay que tener una política regional en la lucha contra este tema. Y por otro lado, fortalecimiento de la Policía Nacional y sus grupos especializados, pero a la vez la construcción de comunidades seguras, de cero tolerancia a cualquier forma de violencia, para que la gente pueda estar segura en la calle, pero también en su casa. Gracias, señor Norman Wright, por el resumen o su presentación de los ejes centrales en 3 minutos. Comenzamos entonces con las inquietudes y las preguntas. Los ejes centrales de cualquier candidato a la presidencia o de cualquier gobierno nacional que pretenda gobernar por un periodo democrático, en este caso 2013-2017, debería tener 2 ejes fundamentales. 1, eliminar la pobreza y 2, eliminar las desigualdades. En ese sentido, Norman Wright, de acuerdo a la propuesta de gobierno, más allá de los lineamientos que pueden representar claras y buenas intenciones, ¿cómo debe crecer el Ecuador al 2017 de forma sostenida a efectos de poder luchar contra la pobreza y en qué se compromete Norman Wright para disminuir la desigualdad en términos tangibles y dimensionables como el coeficiente de Gini? Norman Wright. Bueno, para nosotros es clave mejorar y sostener el proceso de inversión en materia de educación y salud, por citar solamente un ejemplo. Nosotros pensamos que además una política de mejor distribución de la riqueza y disminución de lo que usted acaba de señalar, que es esto del coeficiente de Gini, la concentración del ingreso, que es el problema no solamente de Ecuador, sino de la región, está centrada en una apuesta fuerte a impulsar políticas de empleo juvenil. Si nosotros logramos establecer políticas estables de empleo juvenil vinculadas en una estrategia integral también al tema educativo y a la calidad y a la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, vamos a dar un salto hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento la igualdad de oportunidades del sistema educativo no existe, porque todavía tenemos una brecha absolutamente grande en la calidad de educación entre unas escuelas públicas y otras escuelas públicas, entre escuelas privadas y otras escuelas privadas, y entre escuelas públicas y privadas. Ir cerrando la calidad de ese proceso educativo, articulado también una política nutricional de alta calidad y de fomento de esa diversidad alimentaria de nutrientes que existe en el Ecuador, para que los niños y niñas en el país, los menos favorecidos, crezcan con capacidades físicas reales y concretas de tener mayores oportunidades de participación en el proceso educativo. Usted menciona educativo. entonces que para vencer la pobreza hay que vencerla de forma estructural, generando acceso a oportunidades. Y ha mencionado 2 ejes, el tema educativo y el tema de salud. En el tema educativo y en el eje de salud usted ha puesto énfasis en el tema de mejorar los servicios, es decir, trabajar fundamentalmente en la calidad. El tema no es de recursos, sino de cómo se administran los recursos y cómo se brinda el servicio a la ciudadanía. Desde ese punto de vista, ¿qué tipo de reingeniería piensa hacer en un aparato burocrático tremendo? Porque eso es cambiarle el comportamiento cultural al aparato burocrático, tanto a los maestros, tanto como a los administradores de la salud pública. Tienes que invertir fuertemente en el proceso de mejoramiento, de innovación y de capacitación del facilitador del proceso educativo, que es el maestro, ¿no? Es ahí quien él tiene en sus manos, en el tema educativo, la posibilidad de ir diseñando cuál es y construyendo en la comunidad educativa, porque es una corresponsabilidad no solamente del Estado, sino también de la sociedad ecuatoriana, el ciudadano que quieres tener luego de 13 años de estudio. Entonces, ese maestro tiene una responsabilidad inmensa. No es solamente mejorar su sueldo, que ya es importante,
no es solamente dotar de infraestructura, que ya es importante, sino cuál va a ser la pedagogía. Nosotros planteamos la pedagogía del milenio, no solamente la escuela del milenio como infraestructura, la pedagogía del milenio. ¿Consiste en qué? Consiste en maestros que estén en capacidad, desde los primeros años de edad, de hacer que ese niño pinte de colores, que ese niño sueñe, que ese niño innove, que ese niño tenga la posibilidad de jugar, de entender la importancia que tiene crear posibilidades ciertas de desarrollo para él y para su comunidad. Y eso es una responsabilidad no solamente del Estado, sino también de la comunidad educativa. Uno de los principales problemas que ha tenido el Ecuador en la educación es la estrategia educativa por un lado y por otro lado la capacitación, la preparación y el perfil de nuestros maestros. En cuanto a la estrategia educativa, hemos privilegiado la memoria, pero no hemos privilegiado la capacidad de racionamiento y de análisis, y por otro lado no hemos privilegiado el espíritu de la solidaridad. Tampoco hemos despertado los espíritus creativos de emprendimiento de los ecuatorianos. Desde ese punto de vista, ¿qué haría distinto Norman Ray en caso de que el voto popular le favorezca a lo ya realizado por el gobierno nacional de Rafael Correa? Mi compromiso claro, y la diferencia es de que para mí tiene que haber una conexión clara entre el proceso de reforma universitaria y los 13 años anteriores. Eso es igualdad de oportunidades. En definitiva, la universidad es un espacio bien complejo. Unos les irá mejor, otros no, unos podrán pasar los exámenes, pero lo que sucede ahora es que todavía tienes estos últimos 6 años hombres y mujeres jóvenes que no han tenido la formación y en el nivel y capacidad de conocimientos para rendir cada vez más un mejor examen de ingreso a la universidad. Por eso, lo que yo digo es invertir y profundizar en formación, innovación y capacitación del facilitador, del maestro para que profundice su formación ya vamos con los al alumnos. maestro. Pero cuando Norman Ray habla de articular la educación, la general con la superior, volvemos a un tema que es cultural, y repito, en los ecuatorianos, Norman Ray, es que todos buscamos ser ingenieros, todos buscamos ser abogados, todos buscamos ser economistas, todos buscamos ser médicos, y estamos hablando en medio de un país ahorita que quiere cambiar la matriz productiva. En ese sentido, ¿hacia dónde apunta entonces la política educativa de ruptura? Henry, por eso nosotros hemos dicho, Carlos, perdón, por eso hemos dicho nosotros que la articulación entre el tema económico y el tema educativo es muy importante. ¿En qué sentido? Impulsar una política de empleo juvenil. No solamente un primer empleo juvenil centrado en pasantías en el sector público. Por esto es la alianza público-privada. Entre el 2013 y el 2017 van a entrar 140.000 jóvenes de 18 años nuevamente a las actividades de la población económicamente activa. ¿Eso qué implica? Implica una masa de personas con capacidad de producir, pero que tiene que tener facilidades para eso. ¿Quién capta esa masa laboral? Es el sector privado, no solamente el grande, sino también el mediano y también el pequeño. Si nosotros establecemos un incentivo tributario y compartimos, ¿no?, la carga también del pago de la afiliación al Seguro Social como Estado, eso permitirá incentivar esa formación y esa capacidad en un proceso no solamente laboral, sino también de formación continua que impulse el emprendimiento de la gente, y de esa manera la educación está articulada también en un proceso productivo. Esto como nosotros pensamos, para eso tiene que terminar y acabarse el rezago educativo. Este momento en el Ecuador, aproximadamente 5.700.000 personas no han terminado su proceso educativo. Esa es una carga que hay que ir cerrando esa brecha, y hay que incentivar que los nuevos terminen el bachillerato. El indicador de desarrollo humano, que es el indicador IDH, y antes de hacer la pregunta a Norman Ray, a las personas que ya están escribiendo a través de las redes sociales le aclaramos que vamos a leer sus mensajes que guarden relación con la propuesta de gobierno de cada uno de los candidatos en el último segmento del programa de Pulso Político. Así que sigan escribiendo, que nosotros lo leeremos en la medida que vayan llegando. Norman Ray, el indicador de desarrollo humano es fundamental medirlo y tangibilizarlo, no tanto como un indicador, como una cifra, sino que esto nos muestra cómo las personas van accediendo a las oportunidades de desarrollo como paso previo para vencer la pobreza y para eliminar las desigualdades. En ese sentido, hablemos de la deserción educativa, porque si bien se ha ampliado la cobertura de la educación, todavía tenemos indicadores preocupantes en lo que es la deserción educativa. ¿Qué piensa hacer Ruptura 25 como propuesta dentro del eje educativo para poder disminuir o eliminar la deserción educativa? Uno de esos temas es ver en qué años, en qué edad se produce el mayor nivel de deserción, y de lo que hemos visto se produce en un periodo entre los 15 y 17 años de edad, porque es un periodo en el cual también hay mucha presión económica por la independencia y la necesidad de generar ingresos para las familias o para el propio joven que estudia. Por lo tanto, ahí nosotros planteamos
que es el momento exacto de revisar con salario digno y con cobertura de seguridad social la posibilidad de que haya una flexibilidad de trabajo del joven entre compartir sus estudios con horas de trabajo a través de una economía de servicios, vinculada a los servicios, por ejemplo, vinculados al turismo, por si se mete un ejemplo, en los centros urbanos. Para nosotros eso va a ser la posibilidad cierta de ir motivando que haya esta estructuración para que no haya una deserción del sistema educativo, porque es uno de los problemas más importantes que existen. Nosotros creemos que hay que articular la política del primer empleo juvenil con las posibilidades de proyecto de vida también de los jóvenes. Y esto nos permite un diálogo intergeneracional. Nosotros creemos que apostar al primer empleo juvenil y ir premiando al sector productivo que no solamente brinde un empleo juvenil transitorio, sino sostenido en el tiempo y con capacitación, es también apostar a las generaciones mucho más grandes en un sistema de solidaridad a través del tema de seguridad social. Pero ahí nos falta un eje importante que son los gobiernos locales, porque cuando hablamos de educación, Norman Ray, en el país, hablamos de la centralidad, una política central, una política y estrategia que parte de del gobierno central. Pero ¿qué hay de los municipios? ¿Qué hay de los gobiernos locales? ¿Cómo reactivar ese rol protagónico? Porque evidentemente cada localidad y cada región tienen particularidades distintas y diferentes. Mire, Carlos, no puede haber una política de mejor distribución del ingreso en el país que no tenga una estrategia coordinada y concurrente. Es muy importante la palabra concurrente entre el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, prefectura, municipio, juntas parroquiales. Y más adelante gobiernos regionales. Claro, el momento que existan, ¿no? E igual distrito metropolitano, como es el caso de Quito. ¿Por qué? Porque solamente, es decir, creo que seguimos cometiendo el error de competir por las competencias. Y lo que se plantea constitucionalmente es que cada uno, en función de la gente, de sus derechos, de potenciar su desarrollo, cada uno de los niveles de gobierno pongan lo mejor de sus recursos y conocimientos para intervenir territorialmente. No solamente basta distribuir el presupuesto del Estado a través de una fórmula, sino estrategias claras que le den una economía también al ciudadano en la ciudad, reconociendo lo que cada uno de esos territorios hace. Solamente si logramos estructurar una estrategia en ese sentido, enfocado fuertemente en la generación de este proceso de empleo juvenil, vamos a tener un grupo de ciudadanos en capacidad, no solamente de ir a la universidad, sino de escoger libremente si quieren la vida laboral una vez que acaban los 13 años de formación, si quieren seguir estudiando en la universidad o quieren seguir una carrera técnica. Entonces, esta es la conexión desde una visión de un tema económico, pero también social, de oportunidades y de proyecto de vida. Ahora, ¿cómo el cambio en la educación no solo es de infraestructura, sino también es de ir capacitando a los maestros, y esto es un proceso continuo y permanente? Y como es un proceso, va a demorar algún tiempo en comenzar a ver los resultados. Pero en ese proceso que juegan los maestros un papel importante y los padres de familia, por cierto, ¿cómo también entonces fortalecer a los maestros, considerando que la educación durante algún tiempo dentro de la institucionalidad democrática del país fue tremendamente politizada? Desde ese punto de vista, ¿cómo fortalecer entonces el perfil académico de los maestros, que no solamente deben ser transmisores de conocimiento, sino también deben ser personas que sean capaces de interactuar con los niños, adolescentes y jóvenes a efectos de implementar una adecuada orientación? Y lo otro, el rol de la familia dentro del proceso educativo. Mire, enseñando a utilizar la información que tenemos. Actualmente el Internet, ¿no? Se llama la Biblioteca de Alejandría de hace varios miles de años. Ahí está mucho de la información y el conocimiento de la humanidad de este momento. Pero uno tiene que saber, ¿no es cierto?, la diferencia entre entrar al vago.com o a la Wikipedia o analizar la información como un referente e investigar los lugares exactos que nos permita generar innovación. No solamente significa tener una computadora, sino saber qué yo puedo hacer con eso para generar mejor conocimiento, crear cosas. Y el maestro tiene que ser quien facilite ese proceso con los jóvenes. El maestro tiene que ser aquel que tenga la posibilidad de manejar toda esa información y potenciarle hacia la generación de cosas nuevas. Esta es la forma como se genera un valor agregado en ese proceso educativo. Y por eso yo creo que los mejores maestros deben estar, los mejores maestros, hombres y mujeres de este país, primero darle el valor que tiene el maestro. El maestro va a ser quien nos va a llevar hacia el proceso de desarrollo. Y ese maestro tiene que estar en los mejores maestros durante esos primeros 6 años, donde se solidifica con fuerza las posibilidades de crecimiento
intelectual y de creación de los chicos y chicas. Pero hay otro tema adicional. Yo hablé del tema de salud. En los recorridos que hemos tenido, hemos visto en provincias como Chimborazo, y yo creo que se repite eso en la Sierra Centro también, pero hay unos estudios importantes, en los cantones campesinos indígenas más pobres, como Guamote o Colta, en donde los niños y niñas han reemplazado su dieta alimenticia, que era de habas, de camote, de quinoa, de papa, de maíz, nutrientes muy importantes para su desarrollo, por cola y fideo. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú? No dan la talla. Están con un rezago nutricional. Ese rezago nutricional implica rezago educativo después, implica problemas de pobreza. Ahí se están sentando las bases posiblemente de los nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, porque estructuralmente esas comunidades, a través de malas estrategias de comercialización y de falta de protección a esa diversidad alimentaria, que no solamente es para venderla, sino para su propia producción, están generándose una brecha que va a ser difícil de cerrar. Estamos hablando de temas estructurales, la salud pública. La salud pública no solo tiene que ver con la alimentación, sino también con los aspectos sanitarios de cada una de las poblaciones. En ese sentido, empatan completamente. Pero uno es lo que uno come también. No, eso es evidente. Completamente. Eso es evidente, pero usted ya lo mencionó. Así pero es. vamos al aspecto sanitario, porque ahí se requiere un trabajo articulado entre lo que es gobierno central y lo que son municipios, porque los presupuestos de los municipios a veces no alcanzan. Si son municipios grandes está bien, pero si son municipios pequeños es súper complicado poder mejorar esos aspectos sanitarios. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la propuesta de Norman Wright de ruptura en términos de la política sanitaria del país? Primero, avanzar y con fuerza en este mismo concepto de las competencias. Como gobierno nacional, uno no puede competir por competencias con los gobiernos locales. Uno lo que tiene que hacer es fortalecer y liderar un proceso de coordinación nacional para mejorar las condiciones de acceso a agua potable de la gente. No puede ser que en provincias como Manabí, recién nomás, el 28 de diciembre se acabó por fin, creo que la Junta de Recursos Hídricos, pero todavía no tienen agua. Yo acabo de venir de una gira por Manabí, reunido con estudiantes en San Vicente, en la Universidad del Sur de Manabí. Van a dar discusiones de la reforma universitaria y cosas que son importantísimas también en el país. Los estudiantes me dijeron, pero si aquí no hay agua en los baños, que han pasado durante 30 años. O sea, hay un problema ahí de falta de transparencia, de falta de gestión, de responsabilidad clarísima de quienes han liderado a nivel de las instancias como la Junta de Recursos Hídricos, han liderado procesos históricos de uso de recursos y hasta ahora más del 50% de la población de una provincia tan importante, habiendo agua, no accede a eso. Estos son los temas que tenemos que solucionar de manera clara y yo propongo por eso, de manera concurrente, trabajar en una estrategia nacional de cobertura de agua potable y de alcantarillado, que es la base para lo que usted dice, pero es la base para el desarrollo. No podemos tener turismo de calidad, con valor agregado, si no tenemos destinos certificados en el país, entre otras cosas, con calidad de servicios como agua. Ok, regresemos al tema de la economía y regresemos al tema del modelo de desarrollo. Ya para ir terminando este primer bloque, habíamos hablado que los ejes centrales es eliminar la pobreza y eliminar la desigualdad. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de Norman Wright del movimiento Ruptura en términos de mejorar la renta de los ecuatorianos? Es decir, hoy por hoy, si vemos que el Producto Interno Bruto lo dividimos para el número de habitantes, más o menos, establece un promedio de $4.400 por habitante. Evidentemente, eso no es la realidad para todo el mundo, porque hay una concentración de riqueza tal cual como usted la mencionó. Desde ese punto de vista también hay que eliminar la desigualdad. Al año 2010, la pobreza estaba en el 37%, de acuerdo de acuerdo a los indicadores del Banco Central y de la CEPAL. Al 2011 bajó al 32.4%. La indigencia bajó del 14.2 al 10.1 y la desigualdad en el 2006 estaba en un coeficiente Gini del 0,54 y al 2011 0,47. Para poder tangibilizar su estrategia de desarrollo, Norman Wright, ¿cuáles son hacia dónde tiene que bajar la pobreza o propone bajar la pobreza por un lado y por otro lado hacia cuánto piensa mejorar la renta de los ecuatorianos? Para nosotros necesitamos fortalecer lo que implica la manufactura y el quehacer agrícola y ganadero del sector rural del Ecuador. Eso es importante para que la gente pueda quedarse produciendo en su propio territorio. Eso implica potenciar a través de una estrategia económica que articula a través del tema solamente de un servicio como el turismo, un corredor turístico de valor agregado que potencie también ese sabor y ese saber nacional. Hay que darle, por eso señalaba yo con el tema de salud también, no puede ser
que por estrategias de comercialización que favorecen a los grandes expendedores de estos productos, tú estés dejando de lado esa diversidad alimentaria que no solamente implica el hecho cierto de la comercialización de esos productos, sino también el valor que eso implica en la salud de la gente. Por lo tanto, es una estrategia absolutamente integral. Nosotros creemos que lo único que va a activar la posibilidad cierta de ir disminuyendo la brecha es fomentar e invertir en la gente a través de este sistema de corresponsabilidad en materia tributaria. Eso está claro, son acciones estratégicas, pero estamos aquí, queremos llegar acá y esto se llama acciones estratégicas, que es lo que usted quiere, lo que usted acaba de mencionar, Norman Ray. Pero el tema es a lo que queremos llegar, a cuánto queremos mejorar la renta de los ecuatorianos. Yo creo que por lo menos deberíamos tener como objetivo en el corto plazo. Al 2017 estoy hablando. Sí, al 2017, ir generando condiciones que nos permita equiparar la canasta básica al ingreso de la gente. Pero un ingreso que esté no solamente relacionado a un problema de relación de dependencia, que es importante, sino relacionado también a capacidad productiva de generación de riqueza. Por eso hay que liderar un proceso de fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento colectivo de la gente. No se atreve a decir una cifra, no se atreve a decir en cuánto bajaría la pobreza desde el 32.4% a un indicador al 2017, porque esa sería una meta. A ver, no es que no me atrevo. Yo creo que una meta importantísima es si nosotros logramos bajar al 25%, por decirlo algo. Es importantísimo. Sin embargo, me interesa mucho trabajar fuertemente con las fuerzas productivas del país para establecer un acuerdo de corresponsabilidad claro, que pueda potenciar no solamente el trabajo en relación de dependencia, sino el emprendimiento colectivo de la gente. El 67% del empleo nacional es generado por empresas pequeñas y medianas. ¿Cuál va a ser la política del Movimiento Ruptura y de Norman Ray en caso que llegue a la presidencia de la República para favorecer a estas empresas pequeñas, a estas empresas medianas, para que puedan generar más empleo? ¿Y cómo enganchar los emprendimientos de la base social en términos y bajo el concepto de asociatividad, cómo enganchar, a la cadena de productividad? Lo que había señalado, nosotros creemos que la política tributaria puede ser un motor también de desarrollo del aparato productivo. Los grandes siempre están de una otra manera bien y van a estar bien, hay que trabajar también con ellos, pero el mediano y pequeño necesita un sistema de incentivo económico. Nosotros hemos dicho, con claridad y sin demagogia, podemos nosotros retirar el anticipo al impuesto a la renta para brindar mayor liquidez en un reconocimiento de que eso debe generar la posibilidad de generar mayor empleo y promoción del aparato productivo. Pero en base a eso, sentarnos y discutir la política tributaria, donde no vamos a decir que no se van a cobrar impuestos, pero donde articulamos un tema tributario hacia el incentivo de la producción. Y eso es un acuerdo público-privado que tiene que hacerse en el Ecuador, premiando a aquel mediano y pequeño empresario que genera empleo juvenil, que mantiene empleo juvenil estable y con formación, asumiendo parte de la carga vinculada a la seguridad social por parte del Estado. En países como Chile, políticas de generación de empleo juvenil ha significado también asumir parte del salario de la persona. Vamos a darle paso a una primera pregunta de un analista económico, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán. Doctor Norman Ray, soy el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Mi pregunta para usted se relaciona a dos partes importantes del quehacer económico del país. La primera es con el instrumento más importante de políticas públicas, que es el presupuesto general del Estado. Enfáticamente, el señor ministro de Finanzas ha hecho declaraciones de que hay un déficit de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a financiar este déficit? Si por un lado están cerrados los créditos internacionales, lo único que tenemos abierto es el crédito con China, que es muy caro y que obviamente no se le considera como crédito, por supuesto ni siquiera se registra en el Banco Central, sino como factoring. La segunda es la parte privada. Si el año 2012 la inversión privada ha cerrado con $200.000 aproximadamente de inversión, frente a Perú 14.000 millones, a Colombia 18.000 millones. ¿Qué es lo que se debe hacer para atraer la inversión privada, puesto que es la que genera en forma grande, en forma concomitante con lo anterior, el empleo, que es la parte fundamental que necesita el ecuatoriano, que necesita el ciudadano para estabilidad de la familia, para estabilidad del país?
cómo financiar, cómo traer el financiamiento del sector externo, sobre todo al sector privado. Esas son las inquietudes que como Colegio de Economistas le formulamos a usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la inquietud, economista. Para nosotros, abrir un espacio de una alianza público-privada y un acuerdo de pacto fiscal es una estrategia que no solamente trabaja hacia el interno, sino también hacia el externo. Si le podemos decir al mundo, en el Ecuador necesitamos una cooperación, no solamente acuerdos de carácter comercial, sino una cooperación de transferencia tecnológica e inversión estratégica en áreas que son importantes para la economía del país y para la generación de empleo, y establecer las reglas tributarias a través de las cuales esa inversión va a funcionar. Yo creo que eso va a mandar un mensaje claro que va a permitir directamente que la inversión venga. Los últimos 6 años, reformas tributarias, cerca de 10, entiendo yo, en los últimos 6 años, han impedido que haya una estabilidad en relación también al inversionista extranjero. Lo que hay que decir al inversionista extranjero es que aquí puede invertir con seguridad y que nosotros queremos que invierta en unas áreas que para nosotros son importantes, pero articuladas a un proceso económico de valor agregado. Nosotros pensamos que si logramos establecer esta línea y esta claridad y seguridad en el mensaje que le brindamos a la comunidad internacional, tenemos la posibilidad de potenciar necesariamente la inversión. ¿Qué áreas nos parecen estratégicas? Yo le digo con claridad, yo creo que el Ecuador tiene potencialidades muy interesantes en la producción, por ejemplo, de bienes culturales, por decir algo. Hay que ser creativo en el mundo en que nos movemos. La capacidad de formación y creatividad en la industria del cine, de la música, en la producción cultural del país es importantísima. Y es una dinámica y un mercado que no ha sido explotado en el Ecuador. Eso articulado también a los temas de turismo nos permite avanzar en una economía de servicios. Y eso articulado a la potencialidad y la utilización también del patrimonio natural del Ecuador, en investigación, en temas farmacéuticos. Pero con soberanía y con protección también a la innovación nacional, son áreas que deben traer una inversión a un país que es absolutamente diverso. Creo que ahí es la trascendencia de entender que este tema puede potenciar no solamente la economía de los grandes. Por eso nuestra preocupación importante como ruptura es no favorezcamos solamente a los grandes operadores, por ejemplo, turístico, por citar solamente un ejemplo, sino bajemos con capacitación e innovación para que el destino turístico certificado permita que las comunidades también repartan de mejor manera esos ingresos. Por eso hemos dicho, países como el Perú posicionaron la marca del Ecuador, la marca peruano, en el tema de su sabor nacional, de su conocimiento en el manejo de su diversidad alimentaria, y eso cumple un rol de producción agrícola, de producción de pesquero artesanal, de producción ganadera, posicionada en un mercado internacional con un valor agregado. Esta es la estrategia que nosotros creemos que nos va a permitir apostarle a la gente. Gracias, Norman Ray, y gracias también a Víctor Hugo Albán por esta pregunta a nombre del Colegio de Economistas del Pichincha. Nosotros vamos a hacer nuestra única pausa y regresamos con más de esta entrevista con el candidato por el Movimiento Ruptura a la presidencia de la República, Norman Ray. Sigan en nuestra sintonía, venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Esto es Pulso Político y el día de hoy estamos con Norman Ray, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ruptura. Vamos entonces a continuar con la entrevista. Norman Ray, terminamos el bloque pasado, el bloque anterior, con una pregunta del economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas del Pichincha, quien habló de la necesidad de la inversión extranjera. Ahí yo tengo ciertas inquietudes y ciertas precisiones que quisiera que me aclare. Pero antes de pasar a esas inquietudes mías, quisiera recordarle algo que él también preguntó, pero que seguramente usted se le pasó por alto. Y el tema tiene que ver con los requerimientos de financiamiento del país. El ministro de Finanzas ha dicho que para el 2013 va a haber necesidades de financiamiento por 6.000 millones de dólares. Algunos dicen es un déficit en el presupuesto del Estado, otros dicen es necesidades de financiamiento. El presidente de la República ha dicho la variable de ajuste es la inversión. En ese sentido, ¿cuál sería para Norman Ray la variable de ajuste
coincide con el presidente de la República que la variable de ajuste es la inversión, por un lado, y por otro lado, ¿cuáles serían las fuentes de financiamiento que plantearía el movimiento de ruptura y Norman Ray en caso de que ganar las elecciones? ¿Regresaríamos a los organismos multilaterales? A ver, pienso que siempre el tema de financiamiento a través de deuda es uno de los instrumentos que tienen los países para cubrir efectivamente problemas que tienen con el tema de su presupuesto y su déficit. Sin embargo, la estrategia de inversión que hay que fomentar, y es lo que nosotros queremos hacer, es de fortalecimiento y de fomento de una matriz productiva que le dé la potenciación al Ecuador en las cosas que hace bien y en las que puede hacer mejor. Pero eso es a largo plazo, normalmente. Es a largo plazo. O sea, las necesidades de financiamiento del 2013 son reales. Mi querido Carlos, la necesidad siempre esta idea de largo plazo ha impedido que sigas tomando decisiones claras, pensados también en el corto, y en el mediano y el largo plazo. Es decir, vamos a tener que responder si hay un déficit, y eso lo tenemos en la práctica, habrá que buscar el financiamiento necesario y fortalecer relaciones con organismos internacionales en condiciones mucho más soberanas y mucho mejores. Ahorita dependemos del tema de China, habrá que ver qué es lo que pasa después para diversificar esas oportunidades. Las fuentes de financiamiento. Sí, pero lo más importante es que podamos nosotros esos recursos también ir canalizando hacia una inversión de fortalecimiento del aparato productivo para ir disminuyendo la dependencia de ese proceso en una economía que se fortalezca también en lo que produce hacia el interno, pero también hacia el externo. Si no hacemos eso de manera sostenida, vivimos en un ciclo de uso no responsable de los recursos naturales del país, porque nuestra garantía principal para todos estos mecanismos de financiamiento está sentada en el uso de recursos naturales. Pero esos usos de recursos naturales en un sistema de financiamiento de déficit no le permite al Ecuador tener una capacidad productiva real, impulsando claramente lo que es su productividad como sociedad. Es lo que yo quiero decir, Carlos, con mi planteamiento. Entonces, ese es un uso responsable de los recursos. Ahora, entonces, si tenemos que utilizar adecuadamente los recursos, y significa no orientarlos al gasto corriente, y como ha dicho el gobierno nacional, la variable de ajuste sería la inversión, ahí estaríamos a lo mejor restringiendo el crecimiento del país, con lo cual sería difícil también luchar contra la pobreza. Pero ahí vengo y le hago otra pregunta antes de pasar al tema de la inversión extranjera. A ver, el Ecuador tiene una economía dolarizada, y esa economía dolarizada ya cumplió 13 años. Para bien o para mal, la dolarización está ahí y nos ha permitido estabilizar nuestra economía, nos ha permitido planificar nuestros ingresos, nos ha permitido planificar nuestras vidas. ¿Eso qué significa? Que para poder seguir sosteniendo la dolarización tenemos que obtener más divisas, más dólares que ingresen al país de lo que salgan. Ahora, para poder tener una economía dolarizada importante, estable, necesitamos o inversión o endeudamiento, o crecer en las exportaciones. En ese sentido, estamos frente a una crisis mundial. ¿Qué va a privilegiar Norman Ray? ¿Crecer mediante exportaciones en la ausencia de acuerdos comerciales o seguir con la política de incentivar el mercado interno? Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Yo creo que hay que establecer líneas de fomentar el valor agregado a lo que produces. Por eso que para mí es estratégico, y lo hemos dicho, que la inversión económica productiva de generación de valor agregado en el campo de la agricultura y la manufactura en el país es lo que va a permitir salir adelante claramente, y fortaleciendo también las estrategias de los productos que ya se están fomentando en el Ecuador. Es lo que a nosotros en el tiempo nos va a permitir posicionarnos con la fortaleza necesaria y establecer estrategias claras en el campo forestal, por ejemplo, es otro de los temas importantes, que nos permita reubicar y rescatar todo ese territorio degradado que existe en este momento con una potencialidad productiva que ubique, ¿no es cierto?, con una calidad, por ejemplo, de madera certificada en el mercado internacional, no certificada porque no se ha botado bosque primario, certificada porque no ha dividido y ha generado conflictos sociales, certificada porque es de calidad en el mundo entero. Eso nos va a permitir posicionar y potenciar lo que nosotros ya estamos haciendo. O sea, proteger la industria nacional, agregar valor y proteger el empleo en el país. Ahora bien, hablemos de la agricultura. La agricultura es un tema que ha estado pendiente en el país tradicionalmente y ha sido el patito feo en el Ecuador. Han habido algunos patitos feos, pero en algunos por lo menos ya se ha estado trabajando. Pero el tema de la agricultura se ha quedado rezagada. Tenemos una población rural que está envejeciendo.
Tenemos una ley de tierras que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia en términos de esta potencialización de nuestra fortaleza agrícola en el país, por un lado, y cuál va a ser la posición de Norman Ray y de Ruptura en relación a la ley de tierras que se está debatiendo en la Asamblea Nacional y que seguramente en el nuevo periodo legislativo se va a debatir y se la tendría que aprobar? Para nosotros, y eso es lo que hemos conversado con nuestros candidatos a la Asamblea Nacional, tanto de la lista nacional como de las distintas provincias y distritos del país, esta es una de los ejes estratégicos de discusión en el seno de la Asamblea. Es una de las prioridades que hay que tener, porque como bien usted señaló, eso implica una ley de tierras que fomente el acceso al crédito, que fomente la capacidad de innovación, la seguridad jurídica en materia de propiedad de la tierra y la desconcentración en el acceso al agua. Creo que ahí hay 4 ejes importantes que tienen que ser solucionados y sobre los cuales es imposible pensar un país en el mundo que ha dado un salto en su proceso de desarrollo que no haya solucionado el problema directamente del agro. Ahí hay que trabajar fuertemente y para nosotros es una prioridad y por eso hay que potenciar ese valor agregado también de esa producción. En cuanto a la distribución de tierras y en cuanto a los límites de la propiedad. Nosotros pensamos que hay que combatir el latifundio, pero tampoco puedes tener una repartición que cometa los mismos errores de la reforma agraria del pasado. Si tú entregas una tierra productiva y divides, ¿no es cierto?, un latifundio, sobre todo estoy pensando en los grandes latifundios de la costa, y no estás repartiendo esos recursos, ¿no es cierto?, con acceso a crédito, con acceso a capacitación y redes de comercialización, vuelves a fragmentar ese territorio en un poco tiempo más entre el propietario y sus hijos. Y es lo que hay que combatir. Por lo tanto, falta claridad en cuál va a ser el nivel de innovación exactamente y de información a la gente y de crédito para que pueda Pasamos producir. al tema de seguridad y vamos con Lautaro Ojeda, quien tiene algunas inquietudes para plantearle a Norman Ray, candidato del Movimiento Ruptura. Y mientras Lautaro Ojeda hace la inquietud, voy a pedir a producción que me envíen las preguntas del Twitter. Veamos entonces qué nos tiene Lautaro Ojeda. El tema de la violencia social, el tema de la delincuencia, no ha bajado de manera significativa. Es importante destacar que el gobierno ha hecho esfuerzos, sin duda. Ha hecho esfuerzos en términos de recursos, la mayoría de ellos orientados al tema de la represión o de equipamiento y logística. En ese sentido me parece que podría ser interesante el que los candidatos puedan responder a preguntas como estas. Si considera realmente el camino más idóneo para combatir la inseguridad, considera la represión, el aumento de penas, la mano dura. ¿Qué proponen respecto de los grupos, digamos, más vulnerables de la seguridad? Adolescentes, jóvenes, mujeres, personas de tercera edad. ¿Qué significa la tecnología? Por ejemplo, en los denominados ciberdelitos o delitos informáticos, que son realmente poderosísimos. ¿Quién cree que debe hacerse cargo de eso? ¿Solamente la policía? ¿Solamente Fuerzas Armadas? ¿Los dos? ¿Cómo establecer los roles y diferencias? Preguntarse, ¿los medios son los causantes de como hay quienes sostienen esto, son causantes de la violencia y de la delincuencia? ¿Son facilitadores? Bueno, gracias al doctor Ojeda por su pregunta. Nosotros queremos manejar un concepto de ciudad segura. Y decimos ciudad segura porque es el mundo urbano el que ha crecido en el país y es ahí donde está concentrándose la mayor cantidad de gente. Un concepto de ciudad segura implica, y centrado también en los grupos más vulnerables, como acaba de señalar el doctor Ojeda, trabajar en planificación urbana segura, de construcción participativa con la gente, en presupuestos que tengan un enfoque también de esa vulnerabilidad de esos grupos para la plena vigencia de sus derechos. Estoy pensando en mujeres, niños, niñas, jóvenes, y una cero tolerancia a violencias que no solamente se expresen en la calle, sino también en la casa. Recordemos que ahora en un país como el Ecuador, las mujeres, pues está solamente un ejemplo, no solamente se sienten inseguras en la calle, sino también en su casa porque han sufrido distintos niveles de violencia. 7 de cada 10 es lo que dice las estadísticas, han sufrido algún tipo de violencia. Esto se logra trabajando conjuntamente también con la comunidad. Solamente el fortalecimiento de la organización social comunitaria, barrial, en las ciudades es lo que va generando esta liberalización del territorio
de los barrios y comunidades, de las ciudades, de los espacios públicos, para que se vuelvan en lugares realmente seguros. Para eso hay que tener un sistema de indicadores de seguridad. Nosotros creemos que si la inversión en seguridad no solamente se debe evaluar por cuántas UPCs de hecho, por cuántos motos de gasolina y carros de utilizado y cuánto he fomentado el equipamiento de la policía. Los indicadores de seguridad deben tener niveles cualitativos para medir cómo se siente la gente todos los días respecto a su vida y su seguridad en el barrio, cómo esa intervención de recursos de equipamiento ha servido para bajar los índices delincuenciales, indicadores que permitan saber si estás haciendo bien las cosas y no solamente indicadores de gasto. Este sistema de evaluación es lo que te permite innovar en la evaluación de la intervención en seguridad. Para nosotros es importante fortalecer también una policía comunitaria de cercanía, que viva en la comunidad, que tenga una idea clara de qué es lo que sucede, que se sienta parte de ese proceso. No creemos que el endurecimiento de penas por sí mismo sea la respuesta al problema delincuencial, porque eso está probado no solamente aquí en el Ecuador, sino en otras partes del mundo. Para nosotros es la generación y la superación de algo que nos preocupa y hemos dicho, la cultura traqueta. ¿Qué quiero decir con la cultura traqueta? A través de lo que estamos viviendo con el problema del narcotráfico, estamos aceptando que los conflictos se solucionan de manera violenta, de que funcionamos y es bueno funcionar de manera mafiosa y que es importante tener el éxito económico en el corto plazo y punto. Eso no han sido los valores del Ecuador y eso lo hay que prevenir a través de educación y fortalecimiento comunitario. Tenemos graves problemas vinculados a eso ya este momento en el Ecuador y desde ahí hay que trabajar. Gracias. Me quedan 9 minutos y pasamos entonces a plantear las inquietudes de la ciudadanía que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, específicamente el Twitter. Como nos quedan 9 minutos, Norman Ray, agradeceré que las respuestas sean tremendamente precisas y concretas. Kepler Barros, ¿cuál sería su propuesta para lograr cambiar la matriz energética en el país? Para nosotros es utilizar este momento, el ingreso y la utilización responsable de recursos naturales, fomentando estrategias distintas como la potenciación de la matriz de servicios turísticos, la apuesta a la manufactura en la producción directa de lo que tiene que ver de esos bienes y servicios también de la gente y su producción de todos los días, y tener una estrategia que fomente este tema de servicios articulado a una estrategia nacional de turismo y de destino certificado. Eso es ir cambiando la matriz energética y vinculado también al tema de conocimiento y tecnología. Cristian Zambrano pregunta, señor candidato, ¿usted seguirá con el proyecto del gasoducto? Me imagino que se refiere al trazado. Sí. Ahí tenemos un problema. Ese proceso no se ha hecho en base a un proceso de consulta y participación, no de socialización de por dónde tiene que ir ese trazado. Así no se hacen las cosas. Tiene que haber la posibilidad cierta de establecer los criterios de la gente, trabajar con ellos, explicar y lograr acuerdos sobre la medida propuesta. Por lo tanto, hasta que esa claridad no haya con la comunidad, nosotros no vamos a avanzar en ese proyecto. Ya había un poliducto en ese trazado, pero independientemente de eso hay que trabajar con la ciudadanía. Seudónimo, Caballero Sangriento, ¿qué seudónimo? ¿Cómo plantea llevar a cabo la corresponsabilidad entre los sectores públicos y privados? A través de transparencia y de incentivos económicos y de claridad y transparencia también en el uso del gasto público. Una convocatoria, un diálogo directo, concreto, productivo, que nos ayude a potenciar la productividad en el país y bajo el liderazgo del gobierno nacional. Franklin Columbo, ¿usted fortalecerá la política intercultural para descolonizar el Estado colonialista? Para nosotros el respeto a las diversidades del país, en sus pueblos, en sus gentes, en sus formas de ver la vida, es lo que nos va a permitir construir una sociedad que no discrimine. Nosotros creemos que hay que potencializar esos saberes, hay que respetarlos, por eso esta estrategia de desarrollo vinculada a los territorios, que es lo que queremos nosotros liderar, tiene que tener un componente fuertemente de respeto a esa cultura. Roberto Moncayo, ¿cómo va a emplear a las personas entre los 45 y 65 años, ya que se ha dado prioridad a los jóvenes? No, eso es lo que acabo de señalar. Nosotros tenemos también que articular este diálogo entre lo joven y los adultos, es un diálogo intergeneracional que genere una sociedad solidaria y nosotros creemos que el proceso de capacitación y formación es durante toda la vida. Hay que fortalecer para que estas personas de entre 45 años y hasta 65 años de edad o más estén en la posibilidad también de articularse a través de formación y capacitación a la generación de innovación y conocimiento. Armando Vega, los institutos de formación de docentes aún son carentes del perfil que propone Norman. ¿Qué propone hacer? Hay que darles el valor que tienen. Tenemos que fortalecer ese proceso de formación y darles herramientas que les permitan en un tiempo determinado formar
algo que para nosotros es estratégico en el país, que es maestro. Para nosotros, el funcionario público más importante del Ecuador se llama el maestro de la escuela pública. Por lo tanto, invertir en su formación, invertir en su capacitación, en metodologías de pedagogía moderna que piense directamente en sus educandos, que es su objetivo principal, es lo que nosotros vamos a hacer y ahí hay que invertir fuertemente con recursos del Estado. Juan Carlos Guzmán le pregunta a Norman Ray cuál será la directriz a seguir por Norman Ray para el manejo de la política exterior en relación con Estados Unidos y bloques. Para nosotros tener relaciones con los países del mundo, con todos, es muy importante, pero queremos fortalecer nuestras relaciones con aquellos países en donde viven más ecuatorianos, porque eso nos permite defender sus derechos, tener estrategias económicas también vinculadas a la protección de ellos y fomentar también la educación de nuestros jóvenes que también viven en el exterior, para que en algún momento vengan acá al Ecuador e inviertan también sus conocimientos en el desarrollo del país. Esa va a ser nuestra línea fuerte de trabajo y fortalecer también nuestra presencia en el seno de UNASUR, que creemos que regionalmente es la posibilidad cierta de tener agendas compartidas sobre seguridad, ambiente y manejo de recursos naturales. Gracias, Norman Ray. Agradecemos, agradecemos, se la estoy volviendo, ya que usted me dijo Henry, ahora yo le digo Ray. Norman Ray, agradecemos a las personas que nos han enviado los mensajes por las redes sociales. Hay bastantes mensajes, me dicen desde producción, pero lamentablemente el tiempo nos hace, es imposible leer todos. Y nos vamos ahora a un contacto con Jorge León, quien tiene otro planteamiento para Norman Ray, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Ruptura. Veamos lo que pregunta entonces Jorge León, politólogo. Señor Wright, en su programa, en el programa de Ruptura, se propone incentivar la descentralización para tener gobiernos locales sólidos. A su vez, ustedes promueven la democracia y rechazando un régimen fuerte, centralizado y autoritario. La pregunta es, en relación a las normas actuales vigentes por las cuales el Ejecutivo tiene un poder de definir casi todas las políticas, inclusive las que llegan al nivel local, usted, de ganar la presidencia, ¿qué haría? ¿Modificaría este sistema? ¿Cambiaría el COTAD? ¿Cambiaría la Constitución para modificar estas normas que le dan mucho poder al Ejecutivo? Si uno revisa la Constitución, establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no se vuelven exclusivas, sino que pueden ser concurrentes en función de la prestación de servicios básicos y la defensa de los derechos de las personas. ¿Qué implica la concurrencia? Es algo que el país hasta ahora no comprende. Sigue viviendo en la matriz de la competencia por las competencias, de gobiernos que quieren ser, de ejecutivos que también quieren ser alcaldes. Nosotros lo que decimos es, debemos trabajar de manera coordinada en función de la gente. Cada uno de los recursos que tenemos en prestación de alcantarillado, en materia ambiental, en tema de salud y educación, debe enfocarse en conjunto en una intervención territorial. Por eso que una estrategia de desarrollo del país no puede dejar de lado el proceso de descentralización y autonomía, porque es ahí donde la política económica, social, donde la política cultural tiene realmente el efecto real y concreto que es en materia cultural. Respeto absoluto y liderazgo en ese proceso de coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, porque solamente saliendo con ellos en conjunto el país sale adelante pensando en la gente. Gracias, Norman Ray. Tengo un último Twitter. Primero una aclaración. Gracias, Javier Chávez, por tu mensaje, pero no lo voy a poder leer porque aclaramos que los mensajes que teníamos que íbamos a leer solo tienen que guardar relación con la propuesta de gobierno. Vamos a leer el de Diego Merchán. Dice, Norman Ray, para Ruptura 25, si dice mano firme a la delincuencia, ¿entenderé que se imputará a un menor de edad como adulto en un delito? No. Nosotros rechazamos, yo he sido y he trabajado fuertemente siempre en la defensa de niños y niñas, también de adolescentes, de jóvenes, por lo tanto no estoy de acuerdo con esa propuesta del código, de la reforma que se está planteando a nivel del Código Integral Penal. Para nosotros esa no es la forma del tratamiento. Eso no implica que haya adolescentes infractores y tengan que cumplir responsabilidad respecto al delito que cometen, pero no desde la criminalización y el Código Penal, sino desde una política de protección integral de derechos para que cuando ese joven entre a la cárcel no sea violado, no sea agredido y además no sea un espacio de aprendizaje en la Universidad del Delito. Es otra política distinta la que hay que tener en materia de jóvenes. Los jóvenes no son el problema de la delincuencia en el Ecuador, hay que decirlo con claridad. Los problemas están en otras partes y eso hay que trabajar construyendo comunidades seguras y comunidades que estén pendientes de su gente y en la generación de mejores condiciones de vida
para el resto de la gente y de su comunidad. La inversión extranjera, ya para terminar, Norman Ray, y terminar el programa de Pulso Político en este domingo, usted dice, reglas claras, seguridad jurídica y el tema tributario. En ese sentido, muchos analistas dicen que la inversión extranjera es necesaria para hacer crecer la economía y generar empleo. ¿Qué incentivos de carácter tributario específicamente usted les daría para poder atraer a la inversión extranjera? Evidentemente que guarden coherencia con la visión estratégica de desarrollo que usted está planteando. Los mismos con los cuales vamos a trabajar también a nivel nacional. Vamos a premiar aquella inversión que genere empleo y productividad, disminución a su impuesto a la renta, por ejemplo. Hemos dicho ya que este impuesto anticipado a lo que tiene que ver con el tema el anticipo al famoso impuesto a la renta, eso puede generar también una mayor capacidad de inversión aquí en el Ecuador. Y el otro tema tiene que ver también con aquella inversión económica que sea respetuosa del ambiente y que genera innovación y transferencia tecnológica. Si llegamos a un acuerdo claro sobre eso, creemos nosotros que podemos atraer una inversión que puede venir no solamente de países, sino también de actividades económicas con fuerte valor agregado, como es el tema de tecnología. Se nos terminó el tiempo, Norman Ray. Quiero agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y por haber permitido a la ciudadanía enterarse de los ejes centrales de la propuesta de gobierno. Sus últimas palabras ya para despedirnos. Bueno, decirle al Ecuador que se informe, agradecer por este espacio de debate. Esto nos posibilita que el Ecuador conozca que la propuesta de la lista 25 de ruptura es una propuesta no demagógica, real y de posibilidades ciertas de llevarlas adelante en el país. Gracias, Norman Ray. A ustedes, amigos televidentes, les recordamos que el próximo domingo 13 estaremos con Alberto Acosta, candidato por el movimiento de la Coordinadora Plurinacional, quien estará con nosotros en la misma mecánica de entrevista, en el mismo tiempo y en el mismo horario. Nosotros, como siempre, brindamos las facilidades a los ciudadanos para que se enteren de las propuestas y son ustedes, amigos televidentes, los que sacan las conclusiones. Nosotros somos tan solo facilitadores. Un fuerte abrazo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Los espero el próximo domingo. Porque todavía tenemos una brecha absolutamente grande en la calidad de educación entre unas escuelas públicas y otras escuelas públicas, entre escuelas privadas y otras escuelas privadas, y entre escuelas públicas y privadas. Ir cerrando la calidad de ese proceso educativo, articulado también una política nutricional de alta calidad y de fomento de esa diversidad alimentaria de nutrientes que existe en el Ecuador, para que los niños y niñas en el país, los menos favorecidos, crezcan con capacidades físicas reales y concretas de tener mayores oportunidades de participación en el proceso educativo. Usted menciona entonces que para vencer la pobreza hay que vencerla de forma estructural, generando acceso a oportunidades. Y ha mencionado dos ejes, el tema educativo y el tema de salud. En el tema educativo y en el eje de salud usted ha puesto énfasis en el tema de mejorar los servicios, es decir, trabajar fundamentalmente en la calidad. El tema no es de recursos, sino de cómo se administran los recursos y cómo se brinda el servicio a la ciudadanía. Desde ese punto de vista, ¿qué tipo de reingeniería piensa hacer en un aparato burocrático tremendo? Porque eso es cambiarle el comportamiento cultural al aparato burocrático, tanto a los maestros, tanto como a los administradores de la salud pública. Tienes que invertir fuertemente en el proceso de mejoramiento, de innovación y de capacitación del facilitador del proceso educativo, que es el maestro, ¿no? Es ahí quien él tiene en sus manos, en el tema educativo, la posibilidad de ir diseñando cuál es y construyendo en la comunidad educativa, porque es una corresponsabilidad no solamente del Estado, sino también de la sociedad ecuatoriana, el ciudadano que quieres tener luego de 13 años de estudio. Entonces, ese maestro tiene una responsabilidad inmensa. No es solamente mejorar su sueldo, que ya es importante, no es solamente dotar de infraestructura, que ya es importante, sino cuál va a ser la pedagogía. Nosotros planteamos la pedagogía del milenio, no solamente la escuela del milenio como infraestructura, la pedagogía del milenio. ¿Consiste en qué? Consiste en maestros que estén en capacidad, desde los primeros años de edad, de hacer que ese niño pinte de colores, que ese niño sueñe, que ese niño innove, que por lo tanto creemos nosotros que estamos en un momento exacto para avanzar en una alianza público-privada que nos permita, desarrollando una corresponsabilidad entre lo público y lo privado, a través de incentivos económicos al empresariado mediano, pequeño y grande, pero sobre todo al mediano y pequeño, que tenga la posibilidad
de una reducción en sus tasas tributarias si es que incentiva empleo juvenil, por ejemplo, si es que tiene prácticas ambientales eficientes, si es que cumple con sus obligaciones legales en materia de seguridad social, es decir, si tenemos empresarios y no empresauros, gente que cree y que a la apuesta al desarrollo del país, esa alianza público-privada puede funcionar, donde el eje fundamental tiene que ver directamente también con el tema del pacto fiscal. El pacto fiscal es un pacto también de corresponsabilidad, una seguridad jurídica de 4 años donde tengamos y sepamos cuáles son la masa tributaria que vamos a tener de manera estable y que obviamente no sucede lo que ha pasado estos últimos 6 años donde hemos tenido 10 reformas tributarias. Ese pacto fiscal no es un pacto, como se ha estado señalando, de eliminación de todos los impuestos por parte de otras candidaturas, porque eso es irreal en un país como el Ecuador, tan inequitativo aún, sino que es un pacto que desarrolla claridad y define cuáles son aquella política tributaria que incentiva la producción, qué política tributaria puede manejar a través del sistema de corresponsabilidad, potenciar el aparato productivo hacia el futuro y de manera sostenida ir cerrando esta brecha de concentración de ingreso que existe en el Ecuador. Para nosotros son los ejes fundamentales en materia económica. En lo que tiene que ver con seguridad, nosotros planteamos claramente mano firme contra la delincuencia, mano firme contra el narcotráfico, liderar una agenda regional de discusión de seguridad para los estados, esto es muy importante. El problema del narcotráfico y otras actividades ilegales como la trata y la explotación sexual de personas, como lo que tiene que ver con el coyoterismo, la venta ilegal de armas, son negocios igual de violentos, articulados muchas veces también al tema del narcotráfico. Pero presidió la Comisión de Equidad de Género y miembro de la Comisión de Ambiente. Actualmente se postula como candidato presidencial por Ruptura 25 para las elecciones de febrero de este año. Bueno, él es nuestro candidato el día de hoy, Norman Ray, por el Movimiento Ruptura, lista 25 mantienen todavía el 25 original de Ruptura a los 25. Bueno, cometemos un poco la mecánica del programa el día de hoy, amigos televidentes. El candidato, en este caso, el día de hoy, Norman Ray, tendrá 3 minutos para poder exponer los ejes centrales de su propuesta de gobierno y los ciudadanos, los televidentes, podrán interactuar con el candidato a través de las redes sociales, el Twitter, que la leeremos en el último segmento del programa. Pero aclaramos, los twitters, los mensajes que lleguen a través de las redes sociales, solo lo leeremos aquellos que guarden estricta relación con la propuesta de gobierno de cada candidato. No leeremos temas personales, no leeremos nada que sea distinto a la propuesta de gobierno. Por tanto, amigos televidentes, en este momento entonces iniciamos Pulso Político. Señor Norman Ray, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ruptura 25, muy buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como he mencionado, tiene 3 minutos para hacer un resumen de los ejes centrales de su propuesta de gobierno. Buenos días, un feliz año a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan y además un saludo también a los periodistas que el día de ayer estaban de fiesta. Para nosotros el eje fuerte de nuestra propuesta está centrada en generar un acuerdo de productividad, de superación de la pobreza y de distribución de la riqueza. En el Ecuador la concentración de la riqueza sigue siendo el problema que hay que combatir. El 20% más rico concentra más del 50% de los ingresos y el 20% más pobre no llega ni siquiera al 5% de esos ingresos en el Ecuador. Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y los saludo. Muy buenos días, amigos televidentes. Y por cierto, antes de iniciar, el día de ayer fue el Día de Periodista, así que felicidades para todos aquellos periodistas que día a día, con su esfuerzo, con esa búsqueda de equilibrio y objetividad, tratan de aportar a la construcción de una democracia en el país. El día de hoy, como lo habíamos indicado, iniciamos una serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la República. Y el día de hoy, el turno es, en el primer turno es para Norman Ray, a quien le damos la bienvenida y por cierto presentamos un pequeñísimo perfil de Norman Ray a efectos de regresar y desarrollar esta entrevista que tiene un objetivo, y el objetivo es que cada uno de los candidatos pueda presentar y exponer ante la ciudadanía sus propuestas de trabajo.
Así que veamos entonces el perfil de Norman Ray. Norman Steve Ray Reyes, quiteño, nacido el 20 de diciembre de 1969, casado y padre de 3 niños, doctor en jurisprudencia con diplomado en gobernabilidad y democracia ambiental, político y docente universitario, fundador del grupo Ruptura de los 25 en el 2004. En el año 2008 empezó su carrera política como asambleísta constituyente en representación de Alianza País, integrando la Comisión Legislativa y presidiendo la Comisión de Reforma del Estado y Gestión Pública. Tras terminar la Asamblea Constituyente, integró la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Fue inscrito por Alianza País para el Consejo Metropolitano de Quito, siendo electo concejal. Ecuador tiene una vulnerabilidad especial, es la única economía dolarizada frente a la costa del Pacífico, entre Colombia, entre Perú, entre Bolivia, Brasil y Venezuela. Por lo tanto, hay que tener una política regional en la lucha contra este tema. Y por otro lado, fortalecimiento de la Policía Nacional y sus grupos especializados, pero a la vez la construcción de comunidades seguras, de cero tolerancia a cualquier forma de violencia, para que la gente pueda estar segura en la calle, pero también en su casa. Gracias, señor Norman Ray, por el resumen o su presentación de los ejes centrales en 3 minutos. Comenzamos entonces con las inquietudes y las preguntas. Los ejes centrales de cualquier candidato a la presidencia o de cualquier gobierno nacional que pretenda gobernar por un periodo democrático, en este caso 2013-2017, debería tener 2 ejes fundamentales. 1, eliminar la pobreza y 2, eliminar las desigualdades. En ese sentido, Norman Ray, de acuerdo a la propuesta de gobierno, más allá de los lineamientos que pueden representar claras y buenas intenciones, ¿cómo debe crecer el Ecuador al 2017 de forma sostenida a efectos de poder luchar contra la pobreza y en qué se compromete Norman Ray para disminuir la desigualdad en términos tangibles y dimensionables como el coeficiente de Gini? Norman Ray. Bueno, para nosotros es clave mejorar y sostener el proceso de inversión en materia de educación y salud, por citar solamente un ejemplo. Nosotros pensamos que además una política de mejor distribución de la riqueza y disminución de lo que usted acaba de señalar, que es esto del coeficiente de Gini, la concentración del ingreso, que es el problema no solamente de Ecuador, sino de la región, está centrada en una apuesta fuerte a impulsar políticas de empleo juvenil. Si nosotros logramos establecer políticas estables de empleo juvenil vinculadas en una estrategia integral también al tema educativo y a la calidad y a la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, vamos a dar un salto hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento la igualdad de oportunidades del sistema educativo no existe.